Bien, buenas tardes. Como amablemente me ha presentado Gabriel, soy José Fermín Galilea y mi ámbito de trabajo, mi lugar de trabajo ordinario es el SOR Rioja. Protección Civil pertenece al ámbito de la seguridad pública, no del medio ambiente, no de la salud, no de la educación. Su área de trabajo es la seguridad pública. En materia de seguridad pública, Moncloa, el Gobierno de España, publica todos los años el informe anual. El último informe anual que tenemos es el del 2023 porque se publica normalmente en marzo y entonces el de año vencido, el del año 24, todavía no ha salido. En el informe de seguridad nacional vienen reflejados los riesgos que considera la oficina del Ministerio del Interior que lo realiza, que afectan a nuestro país. Entonces, estos son los riesgos considerados en el informe de seguridad nacional. Me acabo de dar cuenta que en la pantalla no funciona el puntero, entonces claro, no tenemos puntero para señalar. Bien, los triángulos significan la posición que se encuentran en esta matriz de impacto-probabilidad. El eje de las X es el grado de probabilidad de ocurrencia, el eje de las Y es el nivel de impacto. O sea, la potencia, la magnitud que pueda tener ese riesgo. Y los que están en la parte superior derecha, todos esos que están en rojo, son los que, de acuerdo al año vencido, la percepción o la magnitud del riesgo potencial es mayor. Por lo tanto, en ese cuadrante peligroso no estamos en el año 23, no han sido considerados ni los efectos de cambio climático ni las emergencias y catástrofes. Esto varía de año a año. Por ejemplo, en el año 23, como podéis ver, las epidemias y pandemias ya queda por aquí, pero en los informes de años anteriores, por ejemplo, en el del 21, pues la epidemia después del COVID, esto estaba por aquí arriba. Me imagino que para el informe del año 24, después de lo que ha sucedido en Valencia, pues las emergencias y catástrofes es posible que se incremente y es posible que los riesgos climáticos pues también escalen posiciones. Bien, ¿cuáles son los riesgos que estudia Protección Civil o los riesgos que llegan al Centro Nacional de Emergencias, que es el CENEM del Ministerio del Interior? Pues le llegan, el año pasado llegaron 378 incidencias de incendios forestales. Estamos hablando de los incendios forestales grandes, los de nivel 1, nivel 2, y entonces en los que hay ya declaraciones de emergencia en las comunidades autónomas, 378. Sepamos que un gran incendio forestal es un incendio que supera las 500 hectáreas de afección, pero teniendo incendios de menos de 500 hectáreas también pueden declararse de nivel 1, dependiendo de la afección que puedan tener. Podemos tener un incendio de 50 hectáreas y estar muy cerca de un casco urbano y entonces hay una declaración de nivel 1. Transportes de mercancías peligrosas, riesgo químico, riesgo nuclear, pero tenemos aquí riesgos climáticos con 73. O sea que lo que tenga que ver con la jornada de esta tarde, tendríamos los incendios forestales con 378 episodios en el 2023 y 73 que tienen que ver con el riesgo climático. Y ahí tenemos las olas de calor, tenemos las olas de frío, tenemos las nevadas, tenemos las tormentas, tenemos las lluvias prolongadas que puedan dar lugar a otro tipo de afecciones, las inundaciones, todo eso lo tenemos en riesgo climático. De todas maneras, hablando de emergencias, Murphy está presente todo el rato. Y lo podemos comprobar, o lo hemos comprobado últimamente, con el episodio de 29 de octubre del año pasado en Valencia. Esto es una ortofoto de Valencia y de la Horta Sur, que es la Huerta Sur, y aquí tenemos toda esa zona que está amarronada, es zona que resultó afectada. Las aguas de inundación no son aguas claras, no son aguas limpias, son aguas que llevan muchos materiales en suspensión, normalmente son opacas, son marrones o marrones oscuras y además llevan materiales en suspensión que no siempre son naturales, como ya sabemos. Podrían llevar limos o podrían llevar gravas, pero en una inundación en un país contemporáneo lo que tiene es muchos materiales de procedencia antrópica, pues, plásticos, bueno, y dependiendo del calado y de la velocidad que tengan esas aguas, por lo tanto de la energía que tenga esa agua de inundación, pues va desplazando elementos cada vez mayores.
Entonces, coches, camiones, lo que sea. También los elementos naturales de mayores volúmenes y de masa también se desplazan precisamente por esa energía de las aguas. De hecho, en los torrentes de montaña a veces vemos bloques enormes que pesan muchas toneladas y que han llegado a esa posición precisamente por la energía de las aguas. Bien, esta es muy interesante. En la diapo anterior lo que vemos es extensión en esa zona reflejada en la imagen. Pero aquí lo que vemos es el calado. Podéis ver hasta qué altura llegaron las aguas. ¿Lo veis? Aquí, en este espacio, la altura de las aguas es superior a 2 metros. Las magnitudes que nosotros consideramos cuando hablamos de inundaciones, que son las que dan lugar a su peligro, a su peligrosidad, es no solamente la zona de ocupación de las aguas, es también el calado, la profundidad que alcanzan las aguas en un punto determinado y la velocidad que alcanzan las aguas en ese mismo punto. Y además el producto del calado por la velocidad. Aquí lo que tenemos, no podemos tener una imagen de la velocidad, pero sí del calado, porque el calado deja rastro. Por lo tanto, tenemos un calado superior a 2 metros y eso lo consideramos ya un calado de riesgo vital. Las personas que en ese momento de ocupación de agua se encontraran en esa posición, evidentemente tenían un riesgo vital. Han podido morir por eso. Con la velocidad se necesita mucho menos calado. Dependiendo de la velocidad que tengan las aguas, esto lo podemos entender, si estamos en un torrente de montaña, las aguas igual pueden bajar con un calado de 30 centímetros, pero si su velocidad es de 8 metros por segundo, se va a llevar una persona por delante. Evidentemente, las personas resisten dependiendo de su condición. Por eso, en Protección Civil consideramos personas de riesgo, determinadas personas que tienen problemas para defenderse de un episodio, de un riesgo. Evidentemente, en esas personas, en esos bloques, pues están los menores de 12 años, los mayores de 70, personas que tengan problemas de movilidad, algún otro problema físico, embarazadas. Pues evidentemente, todas esas personas pues tienen mayores problemas para huir, para evacuarse, para autoprotegerse de esa emergencia. Podemos ver también, evidentemente, los materiales arrastrados y depositados, porque esto, cuando tú tienes una inundación, no dejan de suceder los procesos naturales de erosión, transporte y sedimentación de materiales. Pues aquí lo que tenemos es una zona de sedimentación. Así que, aunque teníamos el principio de Murphy, O'Toole nos dice que Murphy era un optimista. O sea, todo aquello que puede suceder acaba sucediendo, Murphy, pero además todo aquello que puede suceder y que tiene una posibilidad de ocurrencia peor de la que tú te imaginas, también puede suceder. Y aquí tenemos a O'Toole. Bien, ¿cuáles son los riesgos relevantes vinculados al calentamiento atmosférico en España, en la zona que nos atañe a nosotros? Pues las inundaciones, las sequías, las olas de calor o los incendios forestales. ¿Cómo trabaja Protección Civil? Protección Civil tiene 5 funciones fundamentales. Se relacionan con las que ha dicho Gabriel. La previsión, pues Gabriel ya la ha referido. Ha hablado de la mitigación, que para nosotros la entendemos como prevención. Después, sabiendo un riesgo que tenemos y sabiendo dónde puede ocurrir, que es la parte de previsión, las medidas a acometer para eliminar o mitigar ese riesgo es la prevención. Con eso hacemos un plan de protección civil. Entonces tenemos planes específicos como el INUNCAR de inundaciones, el INFOCAR de incendios forestales, el TRANSCAR sobre mercancías peligrosas, el RADIOCAR sobre fugas radioactivas, y hay otras cosas sobre las que no tenemos plan. Por ejemplo, de nevadas no tenemos plan. Pero tenemos un plan que sirve para todo lo demás, que es el plan territorial, el PLATERCAR. Ese es nuestro plan general. Y además todos los planes especiales de la comunidad autónoma se tienen que adaptar al PLATERCAR. O sea, cosas que ya hay en el PLATERCAR las tienen que reproducir, adaptándose en lo posible los planes especiales. ¿Y esto por qué? Pues porque los planes al final de protección civil
tienen las mismas partes. Hay una parte de análisis de riesgo, otra de medios de protección, otra de estructura, otra de operatividad, otra de alerta y alarma y otra de implantación y mantenimiento de la operatividad. Entonces hay partes que se pueden pasar de uno a otro porque las acciones que tienes que hacer pues son las mismas. Bien, esos son los planes de protección civil y después esto que se hace en la fase de preemergencia, sin que haya ocurrido nada, después te encuentras con que tienes un episodio de emergencia. Y cuando tienes ese episodio de emergencia lo que tienes que hacer es coger el plan y aplicarlo en lo posible. Y eso es la intervención. Dentro de las muchas cosas que se hacen en la intervención he destacado dos. Evidentemente, una intervención hay que gestionarla, hay que coordinarla y hay que dirigirla. Y además hay que movilizar los recursos que tienen que ir a hacer frente a las acciones que demanda la ciudadanía, que demandan los afectados. Bien, con eso lo que tenemos es la fase de posemergencia, como últimamente todos sabemos de la materia, sabemos de lo que estamos hablando. Y lo que hay que hacer es rehabilitar. Rehabilitar significa volver a la normalidad. Entonces, vuelves a la normalidad en un montón de ámbitos. En tu ámbito personal, en tu afección personal, en lo que afecta a tu entorno inmediato, en lo que afecta a tu entorno vecinal, en lo que afecta a tu negocio, en lo que afecta a tu ciudad, en lo que afecta a tu comarca. Bien, evidentemente hay acciones en la rehabilitación que son insoslayables. Por de pronto, todo lo que atañe a las afecciones a las personas tiene que haber una atención social. Y además, para que salgan adelante, lo que tiene que haber es un restablecimiento de servicios. Principalmente esto es lo que estamos viendo que se hace en Valencia. Hay más cosas, pero he destacado estos dos. Y con eso volvemos otra vez en una rueda o en un ciclo continuo, volvemos otra vez a la previsión, prevención, planificación y trabajamos todo el rato como si fuéramos hámsters, ahí en ese círculo. No obstante, Fauci, que fue una persona relevante en el asunto del COVID, porque era el epidemiólogo jefe en Estados Unidos, dijo esto. Y en la Dana de Valencia se ha comprobado perfectamente. O sea, todas las medidas que las administraciones podamos tomar previamente a una emergencia que todavía no ha sucedido son consideradas excesivas por la ciudadanía. Y esto además es carne de bulos sociales y de memes y de todo esto. O sea que si nosotros con este aviso de la tormenta Herminia, el gobierno de La Rioja hubiera emitido un aviso de se acerca la tormenta Herminia, tenga precaución, coja el paraguas, salga con chubasquero, pues hubiéramos estado en las redes sociales por exagerados, por no sé qué, viene el lobo, patatín, patatán. No, esto se cumple permanentemente. Ahora, si después viene la tormenta Herminia y tenemos 25 muertos y 8 municipios de La Rioja con afecciones, o sea, daños graves, evidentemente nosotros hubiéramos aplicado el plan, el INUNCAR, y hubiéramos empezado a funcionar y después ya pues en la intervención y en la rehabilitación. Bueno, pues en esa fase todas las medidas adoptadas tras la emergencia se consideran insuficientes. O sea, haga lo que haga el gobierno de España, el gobierno de Valencia, el gobierno de Benetúser, para los vecinos de Benetúser todo es insuficiente. O sea, hay prejuicios sociales que son muy difíciles de soslayar. Somos así, es la condición humana. Tenemos que trabajar con esto. Pero en este foro de gente especialista, pues son cosas que debemos saber. Estos son nuestros planes concernidos con los riesgos naturales o con los riesgos ambientales que estamos tratando. Hemos hablado del plan territorial, ese plan que nos sirve para todo, por ejemplo, para una nevada o para un accidente de múltiples víctimas en la Nacional 111, y después tenemos los planes especiales, en este caso pues el Infocar sobre incendios forestales y el INUNCAR sobre inundaciones. ¿Y cómo nos organizamos? ¿Qué es lo que reflejan esos planes? Pues reflejan esta estructura de funcionamiento. Tiene dos partes, la parte superior es la parte de dirección y coordinación y la parte inferior es la estructura operativa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la parte superior? Tenemos un director de plan y
y el director del plan no tiene por qué saber de la materia. Si sabe de la materia, fenomenal, pero no tiene por qué saber de la materia. En la Comunidad Autónoma de La Rioja, no obstante, los niveles 1 de emergencia, el director de plan es un técnico de protección civil de la comunidad, el técnico de protección civil de guardia. En cambio, en los niveles 2, que son emergencias de mayor magnitud, el director del plan es la consejera de salud. No es el presidente de la comunidad, y en Valencia tampoco. Es el consejero de la competente en protección civil, que puede delegar pues, en otro cargo político. 5 minutos. Ya, Escasos. qué barbaridad. Escasos. Qué barbaridad. Bien, entonces nos organizamos así. El CECOP es el Centro de Coordinación Operativa, que es el SOR Rioja, y nosotros estamos en este sitio. Somos el edificio de las antenillas de allá. La fachada principal es esta y la sala de coordinación es esta. No, esta es la sala en la que se reciben sus llamadas y llaman al 112. Pero si llaman al 112, al 061, al 085, al 080, al 088 o al 941 22 22 22. Le van a recoger la llamada las mismas teleoperadores. Y así es como trabajamos. Entra la llamada y si es una emergencia, la teleoperadora pues baja al peine de recursos que le llamamos y destina los recursos que sean necesarios. Recursos de bomberos, de policías, sanitarios, de incendios forestales, de lo que sea. Si es una emergencia de mayor magnitud, ya la teleoperadora la deriva al coordinador. Si es de mayor magnitud, el coordinador lo deriva al jefe de sala. Si es de mayor magnitud, al técnico de protección civil de guardia. Y si es de mayor magnitud, pues ya se movilizan autoridades. De los 124.000 expedientes que tuvimos el año pasado, solamente alguno, 3 o 4, llegaron a nivel 1. El resto se gestionan en nivel 0. Nosotros tenemos nuestro negocio diario, es entre 700 y 1.000 llamadas al día y gestionamos entre unos 250 y 300 partes al día. Bueno, alguno llega a nivel 1, pero son escasos. ¿Qué gente está en ese peine de recursos? ¿A qué gente concierne los planes de protección civil de la comunidad? Pues concierne, si dejas ver el número que está allá abajo, a 6.200 personas. Y dices, 6.200 personas. ¿Y cómo se distribuyen? Bueno, en el CECOP SOR Rioja trabajamos 46. Después la parte en rojo es el grupo de intervención. Ahí tenemos a los bomberos urbanos y a los bomberos forestales y a carreteras. Son la parte roja, que realmente son un subtotal de unos 438. Después en azul intenso tenemos a las policías. La Guardia Civil con unos 950 efectivos, la Policía Nacional, las policías locales. Y el subtotal es de unas 1.600 personas en nuestra comunidad. Después tenemos el bloque sanitario que son 3.800, pero más de 2.000 personas trabajan en el Hospital San Pedro. Luego tenemos otras 1.000 que trabajan en los centros de salud. Aún así, 3.800. Luego tenemos también incluidos ahí pues a los voluntarios de protección de Cruz Roja, por ejemplo, a La Rioja Cuida, que son los del transporte sanitario. ¿Vale? Después la parte naranja es una parte logística. Entonces aquí tenemos a la protección civil, a las protecciones civiles de los ayuntamientos, a las ERIES de Cruz Roja, y entonces ahí tenemos 259 personas, perdón, 259. El sumatorio, unas 6.000 personas se pueden poner a trabajar en caso de que haya una emergencia muy grave. ¿Se ponen todas a la vez? No. Si la emergencia se prolonga durante mucho tiempo, pues hay turnos y hay que estructurar esto. ¿Dónde se encuentran estas personas? Pues aquí tenemos el mapa de recursos. ¿Y cómo se interpreta el mapa de recursos? Pues si yo voy a Arnedo, lo que tengo es una sede de Guardia Civil, tengo policía local, tengo bomberos, tengo un centro de salud, tengo una sede de Cruz Roja y tengo una agrupación de voluntarios. Si voy a Ortigosa, pues aquí tengo un retén forestal. Si voy a Anguiano, tengo Guardia Civil y retén forestal. En Torrecilla, Guardia Civil, retén forestal y centro de salud. ¿Y cómo actuamos en una emergencia? Pues actuamos así. Hay un siniestro y entonces ante ese siniestro se destinan recursos de intervención
que se relacionan con una dirección de plan, evidentemente. Hay recursos de seguridad, que son las policías, hay recursos sanitarios y hay recursos logísticos. Y esto tenemos detrás en este esquema, aparte de eso que tenemos entre el director del plan y el siniestro, detrás del director del plan hay otras 4 cosas. Tenemos a los ciudadanos, no a los ciudadanos siniestrados, sino a los ciudadanos que no están siniestrados, pero que también influyen en el desarrollo de la emergencia. Tenemos a los familiares de los siniestrados, ¿no?, a los que hay que atender especialmente bien, evidentemente. Tenemos a los políticos, ¿no?, a los que hay que atender. Y tenemos a los periodistas, a los que también hay que atender. Y si no los atiendes tú, ya se buscarán la vida. Antiguamente, o sea, hasta hace pocos años, entre los periodistas y los políticos conformaban la opinión pública. Ellos se lo hacían, se lo cocían y ellos se lo merendaban. Pero desde hace unos cuantos años tenemos que los ciudadanos también influyen decisivamente en la opinión pública. Y esto ha hecho cambiar todo el paradigma de emergencias. Pues ya está. Muy bien, muchas gracias.